son muy especializados en temáticas bien específicas, internacionales, de investigación, muy académicos, y creo que estamos ante un evento bien único y creo que con mucho potencial. Entonces, eso, agradecerle a ustedes por hacerlo posible. Y ahora voy a pasar a presentarme a mí, porque voy a moderar la conversación de Andrés. Tenía muchas ganas de esto y voy a presentarles a Andrés Sandoval. Estamos muy contentos que nos visite aquí. Andrés dirige el Departamento de Educación de la Universidad de Bath en Reino Unido. Antes de eso, trabajó como director de investigación en la IEA, que es la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. O sea, es una institución internacional específicamente dedicada en temas de educación para la evaluación en mediciones de gran escala en educación en específico. No, y en ese sentido, a mí me gustaba como el desmarque respecto de otras como PISA, por ejemplo, que son organizaciones eminentemente económicas que miden temas educativos. No, esta es una institución específicamente de educación. Él es experto en metodologías cuantitativas, en análisis a gran escala, y tiene un interés especial por temas relacionados con educación ciudadana, con ciudadanía global. Y en ese sentido, yo creo que el tema del desarrollo sustentable es un tema complejo, ¿cierto? Es un tema divergente, se dice, ¿no? Como que es muy difícil abarcarlo desde las especialidades, ¿cierto? Y en ese sentido es muy importante que podamos abordarlo en distintas escalas, ¿cierto? La escala, desde la escala de las experiencias que hemos visto en aula, ¿cierto? De la innovación educativa, de lo que tenemos que lidiar en los procesos con los niños, con los adolescentes, eh, pero también a un nivel más macro, ¿cierto? A un nivel nacional, niveles regionales, y muchas veces cuesta generar esta conversa interescalar, ¿cierto? En ese sentido, necesitamos más precisión en nuestras mediciones, no solamente pensar en esa importancia de lo local, sino que ir avanzando hasta estos niveles más altos. Pero muchas veces cuando desde la educación pensamos en evaluación estandarizada, nos viene como un escalofrío, ¿no? Como, evaluación estandarizada. Y sin embargo, como educadores siempre estamos enfrentándonos a la evaluación. Necesitamos evaluar también. Toda evaluación es un proceso de demarcación que cuán formativo lo hagamos va a depender mucho más de cómo lo usemos que del instrumento mismo. Y de hecho hay un nivel de expertise enorme en el trabajo que ha hecho Andrés respecto de buenas mediciones, buenos procesos de muestreo, instrumentos y constructos que le han dedicado mucho tiempo a su manufactura, en el fondo, para llegar a buenas escalas que sean comparables, que no tengan sesgos culturales, que no tengan, y que permitan, en el fondo, que permitan efectivamente poder compararnos, poder ver, poder medir cómo vamos avanzando. Y eso se puede ocupar también a distintas escalas, desde trabajar con nuestros mismos estudiantes utilizando esto que nos permita compararnos con Chile, con el mundo, o poder evaluar programas por parte, por ejemplo, de organizaciones, de fundaciones con instrumentos que ya estén previamente validados, y también poder ir midiendo, como es el caso de lo que vamos a ver ahora, los objetivos de desarrollo sustentable. Hablamos mucho de los objetivos de desarrollo sustentable, son un buen marco para empezar conversaciones, pero muchas veces es difícil ver si estamos llegando a estos objetivos. Estos están súper bien identificados con distintas metas, y lo que va a hacer ahora Andrés es ayudarnos en específico a entender a nivel global y a nivel comparativo. Nos va a presentar un trabajo en el que vamos a poder ver cómo temáticas relacionadas con ciudadanía global pueden ser evaluadas, y esto también yo creo que nos va a abrir una conversa un poco para ver cómo aprovechamos todo el desarrollo que hay en medición estandarizada a nivel global para poder ir bajándolo y ir generando este intercambio entre escalas. Andrés, estamos muy contentos de tenerte acá, agradecemos mucho que hayas venido desde tan lejos y estamos ya ansiosos por escuchar tu presentación. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Yo quiero empezar por agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar por acá. Yo tengo una relación, una cercanía muy especial con Chile y es por la gente, ¿no? Porque tengo muchos amigos chilenos. Me gusta mucho venir a Chile, me gusta mucho trabajar por acá y estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento también porque este congreso, como bien dice Martín, es bien distinto, bien diferente a la mayoría o a todos los congresos a los que normalmente voy, y bien diferente en el enfoque, en cómo se plantean estos temas, ¿no? Tenemos, si bien como ya verán, temas comunes, intereses comunes, pero el acercamiento que tenemos es muy distinto. Y en estos días que he estado por acá he hecho cosas que normalmente yo no asocio con un congreso, ¿no? Como salir, ayer estábamos haciendo, me sentí en el kinder, recordé cuando estaba en el kinder, estábamos haciendo un museo con plantas y cosas, salimos a la huerta a recolectar cosas. No es el tipo de cosas que yo asocio, pero me han servido también para ampliar horizontes, ¿no? Para ampliar perspectivas. Y me da mucho gusto, me siento afortunado de estar por acá. Eh, Ahora bien, pasando a lo que vamos a hablar hoy, aquí está. Yo muevo la presentación, ¿verdad? Sí. No, no es que no se me envíe. Ok, pasando a la presentación, lo que les voy a platicar hoy es un trabajo que yo he realizado precisamente con colegas de la Universidad de Leuven, pero también con colegas de la Cato de Santiago, con Daniel Miranda y Diego Carrasco, que están en el MIDE, y María Magdalena Isaac, que están en Leuven. Y este es un trabajo que hemos hecho para la UNESCO, más específicamente para el Instituto de Estadística de la UNESCO. La presentación de hoy la voy a pasar rapidito, porque lo que yo quiero que se entienda es un poco más que los detalles de qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos, de dónde venimos para hacer estas cosas y cómo es que acabamos haciendo este trabajo, ¿no? Entonces son 6 partes, una pequeña introducción, el marco conceptual. Lo que estamos haciendo aquí, bueno, ya les platico en detalle, pero es cómo utilizamos estas evaluaciones a gran escala para medir, para monitorear los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, hay un marco conceptual, por supuesto, hay un mapeo de herramientas de estas evaluaciones hacia los objetivos de desarrollo sustentable. Después se tienen que definir los scores o los puntajes, y después calcular la proporción de estudiantes que alcanzan cada uno de los objetivos que medimos. Y al final algunas reflexiones que me gustaría consultarles a ustedes, que me gustaría platicar con ustedes y en los que me gustaría que se centrara la conversa al final de la presentación. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, hay una serie de objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, perdón por la traducción, no sé cuál es la correcta, que se acordaron en el 2015. En el 2015 se juntaron los países que pertenecen a las Naciones Unidas y dijeron vamos a fijarnos unos objetivos para el 2030. Y acordaron una bola de cosas, ¿no? 17 objetivos, 169 targets y 231 indicadores, que ya de por sí parece problemático, ¿no? Porque ahí cabe todo, ¿no? Entonces, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, que es una de las críticas principales que se han hecho a estos objetivos, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, nosotros nos estamos enfocando en 2 objetivos. Es el 474 y el 475, que se refieren a la educación, se refieren a la comprensión adecuada de los temas relacionados con la ciudadanía global y la sustentabilidad. Y el 5 se refiere a la competencia en conocimientos de ciencias ambientales y geociencias. Y la parte importante aquí a ver son estos 2 conceptos, ¿no? Una comprensión adecuada y una comprensión adecuada, y la otra parte de la ciudadanía global y la sustentabilidad. Y el otro es competencia
en conocimientos que se relacionan con ciencias ambientales. Cuando los países acordaron comprometerse a eso, que la mayoría de sus niños iban a alcanzar estos targets, todo el mundo dijo sí, firmó los acuerdos, los 231 targets, pero nadie se detuvo a pensar, bueno, ¿qué es una comprensión adecuada? ¿Qué son conocimientos, competencia en conocimientos? Y peor aún, ¿qué es la ciudadanía global? ¿Qué es la educación para la ciudadanía global? ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es ciudadanía global? ¿Qué es sustentabilidad? ¿Qué entendemos por eso? O ciencias ambientales. Nadie se detuvo a pensar eso, todo el mundo firmó y dijo, sí, lo vamos a lograr. Pasaron los años y, bueno, se empezaron a pelear con eso. A mí cuando me invitaron a hacer este trabajo, estábamos en 2019. Estamos a punto de entrar la última década que las Naciones Unidas le llaman la década de acción. Y en ese momento no habían podido ni siquiera ponerse de acuerdo en qué es ciudadanía global o qué es educación para la sustentabilidad. Me dijeron, Andrés, ¿puedes ayudarnos a definir eso? Aquí hemos hecho mucho trabajo y me dieron 110 frameworks definiendo qué es educación para la ciudadanía global y educación para la sustentabilidad, hecho por 110 diferentes equipos de investigación alrededor del mundo. Y me dijeron, ¿nos haces otro? Y les dije, ¿pero para qué, no? ¿Por qué les voy a hacer otro, no? Es difícil, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿qué tal que usamos lo que ya existe? Porque ni siquiera sabemos qué es, deja aparte desarrollar los instrumentos para medir y saber quiénes lo están logrando y quiénes no. Entonces, bueno, yo les propuse, ¿qué tal que usamos lo que ya hay? En estos estudios internacionales a gran escala, tienen muchas limitaciones, pero una cosa que hacen bien, como decía Martín, es proporcionar medidas que hasta lo mejor de nuestro conocimiento son comparables para diferentes países, ¿no? Entonces yo les dije, hagamos una evaluación. Esto fue para el Global Education Monitoring Report en 2019. Me pidieron que hiciera un background paper. Sí se podían utilizar, en específico el estudio de educación cívica y ciudadana, para aproximar una medida a estos objetivos para el desarrollo. Entonces lo hicimos, lo mandamos, se hizo el reporte, se discutió, hubo conferencias, discusiones, y después el Instituto de Estadística de la UNESCO nos dijo, bueno, el resultado de tu evaluación es que sí podría ser, ¿no? Hazme una propuesta de cómo se haría específicamente. Ese es el segundo documento. Hicimos una propuesta, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se podría hacer esto? Esta propuesta, junto con otras, no sé, 30 propuestas, fue a parar a una reunión del Global Partnership for Education, donde se junta todo el mundo y votan. Ok, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor propuesta? Hicimos una propuesta para 3 objetivos y nos seleccionaron para hacer 2 objetivos. El de educación cívica global y el de educación para la sustentabilidad. Entonces, el tercer reporte que hicimos fue aplicar la metodología, ¿no? Ya desarrollamos la metodología, el tercero fue apliquemos la metodología y midamos, dame números. La directora del Instituto de Estadística de la UNESCO es una Silvia Montoya, es argentina ella. Hay una mafia latinoamericana en esos medios, que sí la hay, pero bueno, Silvia me decía, Andrés, dame números. Yo no sé, haz lo que tengas que hacer, dame números, porque yo tengo un board de los ODS donde pongo porcentajes de los niños en cada país que alcanzan cada uno de los 231 targets. Y estos de educación están vacíos, entonces dame números. Dice, bueno, Silvia, no es tan fácil, ¿no? Cuando estábamos haciendo ese tercer documento, yo consulté con algunos colegas y me dijeron, Andrés, no lo hagas. ¿Por qué no? Es porque no se puede hacer y lo que hagas va a estar mal. Y vas a estropear tu reputación. Entonces digo, bueno, primero no tengo ninguna reputación que estropear. Y segundo, yo creo que es mejor tener algo, porque la opción es nada. La opción es no medimos. Entonces es lo mejor que se puede. No es perfecto, pero es lo que hay. Y con estas restricciones, pues yo decidí empujar para adelante y hacerlo, ¿no? Entonces lo hicimos.
Se discutió otra vez y después nos dijeron, bueno, esto tiene limitaciones, les voy a decir un poco más adelante, pero no todos los países participan en estos estudios. Entonces hicimos una guía para que los países que no participan puedan recolectar la información y calcular los scores, los puntajes para medir y monitorear el cumplimiento de estos objetivos para el desarrollo sustentable. Entonces, bueno, ¿cómo hicimos todo eso? Esa es como la historia en el background, ¿no? de fondo. ¿Cómo hicimos todo esto? Primero, pues, el marco conceptual, ¿no? Como les decía, cuando nos pidieron que hiciéramos esto, dijimos, lo primero que hay que hacer es definir los conceptos que vamos a medir. Y como les decía, había 110 frameworks. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a producir otro framework porque no tiene ningún sentido. Vamos a utilizar lo que ya hay. De estos 110, hicimos una revisión sistemática. ¿Cuáles son los que se utilizan? ¿Cuáles son las definiciones que se utilizan de manera más consistente en los propios documentos de las Naciones Unidas? Entonces nos basamos en trabajos anteriores de la UNESCO, unas comisiones, porque había por supuesto los 110 frameworks, pero también había trabajos que se habían hecho para sintetizar esos 50 de esos, 30 de esos por acá. Entonces, bueno, usamos esos trabajos, pero también nos referimos a otros frameworks que no tenían mucho que ver o no estaban directamente relacionados con el trabajo de las Naciones Unidas, que era el marco de referencia de competencias para la cultura democrática del Council of Europe y el marco de competencia global de PISA. Entonces agarramos todo eso y acabamos con dos definiciones de los conceptos que tenemos que medir. El de ciudadanía global, que fomenta el respeto por todos, construye un sentido de pertenencia a una humanidad común y ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos responsables y activos. Tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para que asuman sus roles para enfrentar y resolver los desafíos globales y convertirse en contribuyentes proactivos a un mundo más pacífico, tolerante, inclusivo y seguro. Y el de educación por el desarrollo sostenible empodera a los alumnos para que tomen decisiones informadas y acciones responsables para la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras, respetando la diversidad cultural. Se trata de un aprendizaje permanente y de una parte integral de la educación de calidad. Estas fueron las definiciones con las que acabamos. Y de ahí dijimos, bueno, ¿cómo operacionalizamos eso en ítems, en preguntas? Entonces, otra vez nos fuimos en reversa, ¿no? Entonces, nos basamos en un esquema de codificación que desarrolló el International Bureau of Education en 78 países. Entonces, ellos lo que hacían es irse al revés, ¿no? Agarraron los currículums de todos estos países, decían, cada vez que alguien menciona temas o keywords que se relacionan con las definiciones que teníamos, ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que dicen? Entonces, en vez de tratar de definir y hacerlo, nos fuimos al revés. ¿Qué es lo que ya están haciendo los países? Entonces, eso fue lo que hicimos y acabamos con esa tabla que está ahí, donde tenemos una columna con categorías y subcategorías. Y en las filas tenemos tenemos las categorías y las subcategorías que pertenecen a cada una, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros encontramos en los currículums de estos 78 países. Y después lo que seguía de ahí es cómo mapeamos esto. O sea, ya tenemos los conceptos que queremos medir. Existen preguntas en las evaluaciones internacionales que se asemejan a esos conceptos. Y eso fue el siguiente paso que hicimos, ¿no? Mapear las herramientas, los instrumentos de las evaluaciones internacionales al marco conceptual que teníamos de los objetivos para el desarrollo sustentable. Había algunos criterios que consideramos, por ejemplo, que el marco de evaluación debía hacer referencia a los conceptos relevantes para los ODS, que mencionara estos conceptos, ¿no? Los instrumentos debían proporcionar información sobre las categorías y subcategorías y deberían permitir un seguimiento a largo plazo. Entonces, esos eran los criterios que usamos para seleccionar evaluaciones, porque hay muchas evaluaciones, ¿no? Para la gente que estuvo en el taller que di al principio del Congreso, hay muchas evaluaciones de muchos tipos, entonces nosotros nos enfocamos en todas para elegir la que fuera más adecuada a estos fines. Otra cosa importante es que con base en este framework,
decidimos que queremos tener tres partes que queremos medir. Una que es cognitiva, que se refiere a conocimientos, pero también otra que es socioemocional y otra que es de comportamiento. Entonces, para cada uno de los indicadores, lo ideal era tener estos tres componentes, ¿no? El mapeo de estos instrumentos dio como resultado que seleccionáramos para el 474, el de Ciudadanía Global, PISA y el Estudio de Educación Cívica y Ciudadana de la IEA, y para el 475, PISA otra vez, y TIMSS, que es un estudio de matemáticas y ciencia de la IEA. Y por supuesto, pues no teníamos, nos pusimos a ver para cada uno de estos estudios dónde podemos marcar una X, ¿no? Si teníamos la parte cognitiva, si teníamos la parte socioemocional, la parte de comportamiento. Y bueno, no llenamos la matriz, pero queríamos hacer un mapeo de qué es lo que tenemos para poder medir. Estos son los estudios que encontramos. Y bueno, ya que teníamos eso, ya que teníamos los instrumentos, y recuerden que estos instrumentos no había que recoger la información ya está recogida, ya está en las bases de datos. Entonces ya tenemos la información, ya decidimos cuáles son los ítems, entonces hay que definir los puntajes. Le tenemos que poner un número, como la Silvia Montoya me decía, dame un número. Entonces, bueno, ahora llegó la hora de calcular ese número. El número era una proporción, es un porcentaje de estudiantes que alcanzan un puntaje específico. Pero ahí nos venía un problema adicional, ¿no? Ya sabemos qué es lo que queremos medir, ya tenemos las herramientas para medirlo, ya está medido, la información está ahí, ya calculamos un puntaje. Y ahora, ¿cuánto? El puntaje va de 0 a 100. ¿Cuándo decimos, se acuerdan la definición? Conocimientos suficientes. ¿Cuándo decimos que son suficientes? ¿O cuándo decimos que son adecuados? ¿Qué? ¿Es 20 adecuado? ¿30, 40, 50? Bueno, eso es lo siguiente que hicimos. Para hacer eso, pues bueno, primero para calcular los puntajes teníamos que ver que si bien en el framework, en los instrumentos están las preguntas, como saben, estas bases de datos también tienen muchos datos perdidos, la gente no contesta algunas cosas. Entonces, teníamos que ver que hubiera suficiente información, que la información estuviera disponible. La parte de la unidimensionalidad, que es una cuestión técnica, yo creo que va a quedar un poquito más clara en un momento. Y después medir, producir un número, y después los niveles de competencia, o cuánto es mucho, ¿no? Cuánto es suficiente. Nunca es suficiente, hay una canción que dice así, ¿no? Esto es como lo hicimos. Este es un ejemplo nada más. Este es un ítem que se refiere a equidad de género. Entonces, por supuesto, cuando nosotros, un componente de educación para educación cívica global es la equidad de género, el conocimiento y las actitudes que los estudiantes tengan hacia la equidad de género. No podemos, cuando tú estás preguntando eso, no puedes preguntarle a los chicos, a los estudiantes, ¿te gusta la equidad de género? Del 1 al 10, ¿qué tan equitativo eres? No puedes, ¿no? Entonces lo que haces es preguntarles otras cosas, varias preguntas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas, y después con esas 7 preguntas las pones juntas en un constructo latente, que se llama, que es esto de acá, y ese constructo latente te va a dar una medida, una aproximación a qué tanto los estudiantes adhieren a la equidad de género. Para hacer eso hicimos un modelo de clases latentes y utilizamos esas preguntas. Entonces, bueno, me voy a saltar los tecnicismos, pero el caso es que este círculo acá es el score, es el número que nos dice para cada estudiante qué tanto se adhieren a la equidad de género. El siguiente paso es entonces saber, bueno, ya tengo un número. Ahora, ¿cómo le hago para saber hasta cuál es el punto de corte? Si el número va de 0 a 100, ¿cuánto es suficiente? Otra vez, ahí puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y te puedes poner a discutir con expertos, o puedes hacer una encuesta, o puedes hacer muchas cosas para definir ese punto de corte. Nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer algo más objetivo, que es esto, ¿no? Se llama Right Map, que básicamente tú pones en una gráfica el ítem y las personas, y entonces con eso puedes trazar una línea
en la que dices, a partir de acá, la parte sombreada, los que se ubican de este lado tienen más probabilidades que la mitad de adherirse a la equidad de género. Es un criterio empírico que puede ser, por supuesto, también debatible, pero es el criterio que utilizamos para cada uno de los scores, que tenemos muchos, ¿no? Entonces, bueno, ya que hicimos eso para cada uno de los, ¿se acuerdan de esa tabla que les enseñé con filas? Para cada una de las filas hicimos este procedimiento y obtuvimos un número. Y entonces ahí ya venía la parte, ¿no? Entonces, ¿qué tal lo estamos haciendo? Lo que me decía Silvia, dame el número. Ahora ya me puedes dar el número. Yo le iba diciendo todo esto a Silvia y Silvia decía, lo que sea, dame el número que lo quiero poner en mi website. Y bueno, esto es la descripción de los puntos de corte. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento para poner los puntos de corte, lo que tenemos también es, podemos referirnos, por eso se hace ese mapa, a una definición conceptual de qué es lo que saben los chicos cuando alcanzan ese punto de corte. Entonces, en la parte cognitiva, también solo para darles un ejemplo, los estudiantes establecen conexiones entre los procesos de organización social, política y los mecanismos legales e institucionales utilizados para controlarlos en relación con la ciudadanía global y la sostenibilidad. Entonces, eso es de acuerdo a las preguntas lo que pueden hacer. Y para los otros tenemos un score para interconnectedness, interconexión global, para Glocal, hay la institución aquí, ¿no? Lo global y lo local, qué tanto piensan en términos globales y locales, la multiculturalidad, la equidad de género, la paz, la violencia basada en la escuela, salud y bienestar, desarrollo sustentable, derechos humanos, expresiones de libertad y de justicia social. Para cada una de esas cosas teníamos un número, y para la parte no cognitiva, los estudiantes que consideramos que alcanzaron el target era porque se adherían más a estas normas, más que la mitad de los estudiantes que tomaron la prueba. Estos son los resultados para los países que teníamos, y ahí lo que tenemos es Chile, ¿no? Para cada uno de en las columnas tenemos países, en las filas tenemos los scores que teníamos, ¿no? Entonces teníamos el cognitivo, el global, local, y ahí se empiezan a ver cosas como interesantes, ¿no? Eso está muy, muy pequeño. Es interesante comparar, por ejemplo, la parte de equidad de género. Si ustedes ven, Chile rankea bastante alto, y si se mueven a México, es de los que rankea más bajo, ¿no? Hay menos estudiantes en México que se adhieren, que favorecen la equidad de género, muchos menos que en Chile, ¿no? Y Chile en ese aspecto está muy bien. Si lo comparan con otros países nórdicos de otras partes, van a ver que Chile está muy bien. Pero no es lo mismo en todos los aspectos, ¿no? Lo de global local, por ejemplo, pues no es, bueno, global local también está bastante bien, pero libertad, por ejemplo, tal vez no tan bien, etcétera, ¿no? Este es un poco más grande para que no se estén lastimando los ojos. Entonces, en la parte de, estos son los resultados para Chile, ¿no? En la parte de conocimientos, 46% alcanzan la meta, en lo global local 64%, en multiculturalismo 44%, justicia social muy alto, también desarrollo sustentable 71%. Me decía Anita el otro día, ¿por qué no miden la educación para la sostenibilidad? Sí lo medimos, Anita. Igual no vas a estar de acuerdo con cómo lo hacemos, pero sí hay una medida. Dice, porque Chile debe estar muy mal. Y le digo, no, en realidad no. Si comparas con los otros países, Chile está bastante bien. No quiere decir que sea suficiente, quiere decir que está mejor que los otros nomás, ¿no? Y esto es para lo mismo, pero para el otro objetivo, que acá está Chile, y aquí está más grande, ¿no? Conocimientos en cuanto al objetivo 475, ahí no les va tan bien. En Chile tiene 18%, la parte socioemocional 25%, y la parte de comportamiento solamente el 19% de los estudiantes alcanzan el target. Ahora, espero no haberlos aburrido demasiado con esa presentación, pero a mí lo que me parece interesante de todo esto son algunas reflexiones que podemos hacer al final, ¿no? Primero, la parte formal. Bueno, la conclusión de estos estudios fue que creemos que estos estudios
internacionales son adecuados para proporcionar una medida proxy, para proporcionar una aproximación de los indicadores 474 y 475. Esta medida contribuye a los objetivos del sistema de información de los ODS. Ya finalmente esos números que me pedía Silvia ya están en la página web y el dashboard está lleno, ¿no? Y bueno, algo que nos pareció importante también es que era importante para nosotros establecer y que quedara asentado en estas mediciones que no se trata únicamente de conocimientos, sino se trata también de elementos no cognitivos, ¿no? De comportamiento y de percepciones y actitudes, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó establecido y es algo de lo que ahora en adelante los países van a estar midiendo, no únicamente conocimientos básicos. Es importante, por supuesto, considerar las limitaciones que tiene esta metodología. Tenemos datos para 60 países y son 195 países miembros en las Naciones Unidas. Es una parte pequeña, pero bueno, es algo. Ya tenemos estos guidelines que ya están usando algunos países para recolectar información. Es importante también que la cobertura no es completa. Esa tabla que yo les enseñé con filas, no teníamos indicadores para todas las filas, para la mayoría, pero no para todas. Y bueno, también hay los temas de comparabilidad, ¿no? Si bien la comparabilidad se mide y se evalúa para los países que participan en la prueba, cuando tienes los 60 los 130 que no participan, no sabes si la información que recuperen va a ser estrictamente comparable. Bueno. Y bueno, necesitamos esto, ¿no? Otra parte tal vez más interesante es que es importante mencionar y que me quedó cada vez más clara, sobre todo cuando estaba escuchando las presentaciones que se hacían en este congreso en particular, es que estas evaluaciones internacionales como TIMSS o ICCS o PISA simplifican de manera grosera y grotesca la complejidad de los sistemas educativos. Entonces, eso me parece muy claro, sin embargo, me parece necesario para los fines para los que estos estudios fueron diseñados, o los ODS en general, ¿no? ¿Cómo responde este trabajo a la denuncia que hace Marisol de la Cadena en este libro que escribió y que nos platicaba al respecto de Earth Beings, o seres de la Tierra, ¿no? Sobre la especificidad colonial de la producción de conocimientos sobre un otro, y por el otro lado postula la existencia de una diferencia ontológica y epistemológica con el otro que se quiere conocer? ¿Cómo responde este trabajo a esto? Pues cae clavado de cabeza en esta denuncia, ¿no? Esto se trata de producir de manera colonial información de un otro, utilizando métodos que son ajenos y, como les decía, simplificando de manera grosera la complejidad de los sistemas educativos. Por supuesto, con un acercamiento epistemológico muy diferente, ¿no? De cómo se produce el conocimiento. Esto es sobresimplificando, ¿no? Esto es muy positivista y lo otro es muy constructivista, ¿no? Son versiones opuestas de cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo puede este tipo de trabajo hacer justicia a los años de trabajo de Anita en el Parque Cantalapi? ¿Cómo le digo a Anita? No, la verdad es que Chile lo está haciendo muy bien. ¿Cómo yo creo que no hace justicia a este trabajo que se hace ensuciándose las manos en la tierra, conservando un parque de manera privada con esfuerzos personales? ¿Cómo dialoga este trabajo con la filosofía de Place-Based Education, de la que nos platicaba ayer David Sobel? ¿Cómo trabaja? Son como mundos aparte, ¿no? Pero esos mundos aparte me hicieron volver y reflexionar sobre lo que nos decía María, que nos dice que la similitud y diferencia pueden existir simultáneamente y que los mundos no tienen que excluirse para poder existir de manera diferenciada. Al final, todos queremos lo mismo, ¿no? La gente que está en Bruselas o la Silvia Montoya que está en Montreal tratando de llenar su dashboard y me dice: Andrés, dame un número, quiere lo mismo que Anita o que David o que Marisol. Estamos en estamos en el mismo barco, además, no nos podemos cambiar, no hay otro, todos vamos por el mismo lugar, ¿no?
Y yo creo que lo que necesitamos, me venía mucho a la cabeza lo que decía Marisol, ¿no? Y algo que leí en un pedacito del libro de Marisol sobre Mariano Trupo. Mariano Trupo fue elegido para encabezar la lucha de su comunidad por dos razones principales. Por una razón principal, que podía negociar con los dos, con el hacendado y con los seres de la tierra. Mariano podía hablar con los dos. Mariano estaba parado en el medio, se paraba en los dos mundos. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. En inglés le llaman knowledge brokers. En español, no sé, le llamaría intermediarios del conocimiento o agentes del conocimiento. Yo creo que eso es lo que necesitamos para poder recuperar esa analogía de la que nos hablaba Marisol, ¿no? De tener un mundo dentro de muchos mundos, un mundo que se compone de muchos mundos. Y esos mundos, a lo mejor se nos antoja a veces que están muy separados, y nosotros vemos a Silvia Montoya en Montreal y a Anita en el Parque Cantalapi, y se nos antojan separados, pero en realidad eso es una ilusión. Esos mundos están amalgamados, están amalgamados, están revueltos, están hechos bolas, y es imposible desenredarlos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comunicarnos. Necesitamos knowledge brokers, y necesitamos, sobre todo, estoy viendo y le hablo a la gente joven, a los estudiantes que tenemos acá. Es algo que yo hago siempre con mis estudiantes, y es el motivo principal por el que yo me fui de la IEA a trabajar en una universidad. La IEA por muchos años fue el trabajo de mis sueños. La IEA es una asociación de países, y yo me la pasaba viajando a un país diferente cada mes durante 5 años. Yo conocí como 60 países y era muy divertido, pero tiene limitaciones, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso no te da una fotografía muy parcial, muy limitada de la realidad. Entonces yo me fui a la universidad porque quería hacer trabajo mixto. Y ahora cuando tengo estudiantes les digo a todos, sí, yo te enseño, hagamos estadísticas y modelos estadísticos con estos datos internacionales, pero después, esos son muy buenos para establecer patrones, ¿no? Lo que les decía aquí, tal porcentaje, estos países tienden a hacerlo mejor, los niños tienden a hacerlo mejor en esto, las niñas en esto, etcétera, pero son muy malos para decirte por qué. Y para decirte por qué necesitamos lo otro, necesitamos ensuciarnos las manos, necesitamos salir a terreno. Entonces yo a mis estudiantes siempre les digo, yo te enseño, hagamos eso, pero después te me vas a ir a hacer trabajo cualitativo y vamos a tratar de encontrar las causas. ¿Por qué? Porque yo soy un firme creyente y estoy muy contento de estar acá porque yo nunca había leído a Marisol de la Cadena, pero hacerlo y escucharla y leer su trabajo me ayuda a ponerle palabras a cosas que yo intuía de alguna manera, ¿no? Necesitamos knowledge brokers. Necesitamos intermediarios, necesitamos agentes del conocimiento. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Vamos a hacer circular el micrófono. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios. Nos abrió varias preguntas Andrés al final, si alguien quiere comentar al respecto. Vamos a darle un espacio, yo tengo cosas que preguntar. Bueno, primero que nada, muchas gracias Andrés. Muy buena presentación, y creo que el cierre nos da como esta como visión también de la complejidad que implica como generar puentes de comunicación en estos lenguajes, ¿cierto? Que son a veces parecen tan lejanos, ¿no? Pero me hizo mucho, o sea, al ir mirando los indicadores específicos que estaban mirando dentro de cada uno de estos constructos que construyeron, quería hacerte una pregunta, un comentario de tu experiencia también como formador de profesores, como qué utilidad o qué potencial le ves para el uso en aula de este tipo de instrumentos, y cuáles creen que podrían ser los beneficios de utilizarlo. Pues bueno, yo creo que
es algo que comentaba en el taller que hicimos ¿qué fue el lunes? El lunes, ¿no? Yo creo que tiene utilidad. Evaluar, por definición, significa comparar. No puedes evaluar si no comparas. Puedes comparar con un objetivo específico que tienes por ahí, o puedes comparar con otros, puedes comparar con pares. Entonces yo creo que es necesario, un poco lo que decía en esta presentación, ¿no? Podemos evaluar, podemos hacer una prueba, podemos tener una calificación, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es suficiente? Y para eso necesitamos comparar contra algo. Estas evaluaciones y lo que hacía en el taller, una cosa buena que tienen es que todos los instrumentos son libres. Uno le pone en Google, ICCS, cuestionario del alumno, y te sale ahí en todos los idiomas. Entonces, se pueden utilizar en la sala de clases. Si se utilizan en la sala de clases, uno puede comparar. Tú puedes decir, en mi clase, el 50% de los niños están de acuerdo en que el 50% de los estudiantes están de acuerdo en que los hombres y las mujeres deben tener los mismos oportunidades de empleo. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Puedo yo comparar eso con el promedio de Chile, o con el promedio de las escuelas rurales de Chile, o con el promedio de las escuelas públicas de Chile, o con el promedio de Suecia, o con el promedio mundial? Entonces me puedo hacer una idea de cómo está. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se comparte la información con escuelas, o con salas de clases dentro de una escuela, ¿no? Se puede comparar, o sea, tú lo estás haciendo mejor, tú estás haciendo esta parte y lo estás haciendo mejor. ¿Qué estás haciendo? Entonces uno puede compartir esa información, intercambiar esa información y pues mejorar, ¿no? Que al final es de lo que se trata. En el caso de estos estudios, a nivel internacional, entre países, pero ya que tenemos los instrumentos, lo podemos hacer a nivel local, entre aulas o entre escuelas. Muchas gracias. Realmente muy interesante, además que le pone una perspectiva distinta a lo que habíamos estado conversando durante estos días, así que está y muy provocativa las preguntas al final. Yo te iba a hacer la siguiente pregunta respecto de, dado el conocimiento de los instrumentos, ¿no? Y de cómo lo viste. Y es más bien especulativa, pero me gustaría tu opinión en eso. Un grupo de niños que tuvo la experiencia de participar en un taller en el Parque Catalani, o un grupo de niños que tiene un currículum basado en el lugar, como presentaba ayer, ¿tendrían mayor resultado en estos test o la sensibilidad no va a ser capaz de reflejar ese tipo de experiencia? O sea, ¿cómo, finalmente lo que preguntar es cómo crees tú que se vinculan este tipo de experiencias de aprendizaje que hemos estado discutiendo estos días, basada en el lugar, basada en la experiencia, basada en el trabajo práctico, con los resultados obtenibles en un test así? Porque a veces quizás la preocupación que a uno le generan, ¿cierto?, es que parecieran o podrían parecer dos caminos que son divergentes, no necesariamente convergentes. Entonces, en la lógica en tu experiencia, ¿cómo lo vería eso? Estaba ella, chiquita, y después... Mi consulta quizás no... con respecto a cómo los países se comprometieron a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en respecto a la educación, si tú tienes información de cuál fue el compromiso de Chile, de cómo aplicar esto, porque si bien ya existe un resultado respecto de los indicadores que mostraste, cuál fue el compromiso esperado o cómo se intervino el currículum nacional y en qué fecha se inició ese proceso de compromiso de los países por trabajar hacia este cumplimiento. En particular, yo no soy profesora, pero sí participo harto de la educación de mis hijos y cómo lo vamos formando, y con mi marido estamos como súper atentos a que sean como más conscientes del otro. Pero no sé, en cuanto a la política nacional, cuál es el compromiso de Chile con respecto a esto.
Mi pregunta está relacionada a la que dijo la compañera. Nos mostraste datos diagnósticos de todos los países en distintos aspectos que se evaluaron, por ejemplo, equidad de género, no violencia, etc. ¿Cómo sigue hacia adelante? ¿Hay un programa que se establezca a nivel central y se den directrices a los países? ¿O cada país va definiendo cómo avanzar en cada uno de estos aspectos? Porque me imagino que las realidades de distintos países van a ir variando, y cómo se va avanzando en esa dirección para que todas puedan ir, digamos, como mejorando esa puntuación. Ok, gracias por las preguntas muy interesantes. La parte de sí, experiencias como las del Parque Cantalapio, la Place-Based Education, ¿tienen un efecto en estas pruebas? Yo diría que sí. De hecho, David nos mostró algunos ejemplos, ¿no?, de cómo, al menos en cuestión de conocimientos, este tipo de experiencias mejoran los niveles de desempeño de los estudiantes en las pruebas. Cuando él presentaba, yo pensaba, sería muy bueno medir no solamente los conocimientos, sino también las actitudes, la parte no cognitiva que yo les presentaba. Y por eso para nosotros era tan importante poner esa parte, porque yo creo firmemente que la educación no es nada más del aspecto formal cognitivo, sino que tiene que ver con el aspecto emocional y de comportamiento. Yo no sé, esa es una pregunta empírica, no sé, pero yo me atrevería a hipotetizar que la ganancia se vería mucho más clara si David hubiera medido la parte no cognitiva, ¿no? Porque es lo que generan este tipo de experiencias, yo creo que directamente es la parte no cognitiva, la parte afectiva, la parte emocional, la parte de comportamiento, y a través de eso se mejora el conocimiento, ¿no? Entonces, yo cuando veía los modelos decía que le falta la variable mediadora, ¿no? Porque yo creo que todo esto está pasando a través de eso, pero otra vez, ¿no?, es una pregunta empírica que sería muy, muy interesante poner a prueba, que es algo que, bueno, podrían ustedes que trabajan de manera mucho más aplicada, mucho más en el terreno, medir y probar, ¿no? Como Martín decía, estos instrumentos son muy buenos para medir el impacto de diferentes intervenciones o iniciativas. Con respecto, las otras dos preguntas están un poco relacionadas, ¿no? ¿Cuál es el compromiso y quién es el policía que nos dice, quién nos dice qué hacer? Lamentablemente no hay. Los países se comprometen, pero nadie los va a obligar. Ese es un tema aparte, es una discusión muy separada, pero las Naciones Unidas como organismo internacional tienen cada vez menos poder para empujar a los países. Hay otros organismos internacionales que hacen más, que tienen medidas más coercitivas, como la Unión Europea, por ejemplo. Ellos sí tienen a sus países un poco más a raya. En el caso de Chile, pues no hay mucho. De hecho, yo diría que vamos como los cangrejos, ¿no?, para atrás. Chile ha participado en estos estudios de educación cívica y ciudadana desde que empezaron en los 70s. Ya anunciaron que para el próximo estudio no van a participar. Y es una pena, porque si uno quiere saber qué hacer, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es medir, es saber dónde estamos, si vamos bien o si voy bien o me regreso, ¿no? Entonces, si no hay información, menos aún vamos a saber cómo estamos haciendo, y menos aún va a haber una forma de hacerlo. Yo creo que sería, yo le decía a Martín el otro día, Martín, haz algo. Yo no conozco a los políticos chilenos. Yo no me podría ni meter, ¿no? Yo puedo tratar de convencer a la gente que conozco. Pero yo creo que sería una buena idea, si ustedes así lo consideran, pues hacer un tipo de petición, ¿no?, al ministerio, a la agencia de la calidad, ¿no?, la agencia de la calidad de educación, es decir, necesitamos esta información, ¿no? Yo creo que es importante, y que no es, a veces la gente dice, es que es carísimo. Bueno, depende. Para el presupuesto de un Ministerio de Educación de un país son cacahuates, ¿no? Cuesta $250,000, que para lo que gastan los ministerios de educación es nada. Pero después viene el compromiso, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? La información está subutilizada, se puede hacer más. Yo conozco mucha gente que la utiliza,
pero yo creo que es importante hacer más, y vuelvo a la reflexión final, ¿no? Para eso necesitamos knowledge brokers, ¿no? Agentes del conocimiento que sepan de los programas, de lo que se hace en el campo y que también sepan utilizar esta información para informar la práctica. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Me queda súper claro que muy importante, ¿no es cierto?, hacer estas mediciones para orientar la acción educativa, ¿no es cierto? Lo que me pregunto es cuánto estas mediciones nos dicen de lo que hacen las escuelas, de cómo se está educando. Porque, por ejemplo, mostrabas, claro, los indicadores respecto, por ejemplo, a la equidad de género. Y claro, en esos temas, o temas, no sé, de vínculo de responsabilidad respecto al medio ambiente, etcétera, la escuela, ¿no es cierto?, no es el único agente. O sea, hay mucho otro elemento en la sociedad. Evidentemente que en una ciudad donde hay muchas áreas verdes, donde hay parques, donde se favorece un cierto estilo de vida, no sé, pienso en los países nórdicos, en Europa, evidentemente que eso va a generar otra actitud en la generación. Pienso acá en Chile, los temas del estallido, el movimiento feminista, evidentemente que hacen que las nuevas generaciones tengan, independientemente de lo que hagan los colegios, otro tipo de actitud, ¿no es cierto?, hacia el tema. Entonces, me pregunto, claro, porque muy distinto el caso del lenguaje, matemática, sabemos que ese tipo de cosas solo se aprenden en el colegio, ¿no es cierto? Pero este otro tipo de, digamos, de habilidades o de actitudes o de conocimiento, en realidad son el producto, ¿no es cierto?, de un aprendizaje que va más allá del colegio. Entonces, claro, ahí mi pregunta es, ¿cuánto nos dicen sobre lo que ya se está haciendo? Lo que los colegios ya están haciendo. Eso. Gracias. Bueno, quiero agradecer la presentación y también agradezco como esa atención a las otras presentaciones de los otros expositores, los talleres, que creo que se integró súper bien en esta presentación que diste. Y como que me da la impresión de que a lo mejor tú eres un poco un knowledge breaker o como un intermediario al conocimiento. Y en relación a eso me gustaría preguntarte como qué características piensas que tendría que tener un knowledge broker, no sé, breaker, no me acuerdo bien cómo era la palabra exactamente. Y nosotros como profesores o profesoras, ¿cómo podríamos trabajar en tratar de formar a esos como agentes intermediarios de conocimiento? ¿Cómo podríamos trabajar eso? Gracias. Yo quería manifestar una preocupación. ¿Me dejaste preocupada, Andrés? Yo. Porque resulta que yo estuve haciendo una investigación de tipo cualitativa, así que bastante discreta en términos de números, pero me metí a escuelas que están certificadas ambientalmente en excelencia. Y los resultados no tienen mucho que ver, o bien poco, con eso de la sustentabilidad y que estemos tan bien como país. Y eso, que estuve en las escuelas en que se supone que son top en el trabajo ambiental. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, ¿dejo mi investigación, la hago de nuevo? O más bien, en verdad, la pregunta es, ¿cómo obtuvieron, cómo se obtiene, quién informa como para llegar a ese resultado? Por lo menos a mí en sustentabilidad me dejó así como preocupada. Hola Andrés, mi pregunta tiene que ver con la medición misma. ¿Cuál piensas tú que es la principal limitación que tiene la medición, asumiendo que también hay un grado de deseabilidad social en lo que uno contesta? Y me pregunto también ahí, ¿cuánto otras variables mediadoras pueden afectar esos resultados, por ejemplo, el dominio que tengan los estudiantes de lectura? Ok. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tanto nos dicen estos estudios sobre lo que pasa en las clases o en la sociedad o en las familias? Nos dicen cosas, pero como les decía, son limitados.
les doy un ejemplo. Hace no mucho, en el último estudio de estos de educación ciudadana, hubo una pregunta, 2 preguntas que se le hicieron a los estudiantes que eran: ¿hasta qué punto estarías dispuesto a apoyar una dictadura si trae desarrollo social y seguridad? 70%, más del 70% de los chicos latinoamericanos dijeron sí, quiero una dictadura. Por supuesto, estuvo en los periódicos por todos lados diciendo, pero lo que decían los periódicos era: nuestro sistema educativo nos está fallando. No están enseñando a los niños lo que tienen que saber. ¿Qué pasó con la historia de la dictadura en Chile, en México, en Latinoamérica en general, ¿no? ¿Por qué? Pero todo era sobre los maestros, sobre las escuelas. Yo cuando vi eso dije, bueno, no, estas evaluaciones nos dan más información. Y entonces, ¿por qué? Porque aparte de hacer la prueba de conocimientos, tienen este cuestionario de contexto que tiene 700 preguntas de todo lo que se les ocurre. Se les pregunta a los estudiantes, a sus familias, a los maestros, a los directores, a los políticos. Entonces hay 700 preguntas que uno podría relacionar con esta tendencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de este 70% de los estudiantes? Pues bueno, una cosa que vi, y esa era la intención, yo escribí un policy brief que se llama, está en español también, en inglés y en español. ¿Está la democracia sobrevalorada? Como con signo de interrogación, ¿no? Entonces yo lo que decía ahí es, bueno, veamos las escuelas. ¿Contribuyen las escuelas? Sí. Los niños, mientras más saben de educación cívica, menos probable es que apoyen una dictadura. Pero, ¿contribuyen las familias? Sí. Tenemos preguntas para eso, que dicen: ¿qué tan frecuentemente hablas con tus hijos sobre temas políticos y sociales? Entonces yo lo que encontré ahí es que mientras las familias, mientras los padres, mientras más hablan con sus hijos, menos probable es que soporten, apoyen una dictadura. ¿Contribuyen los sistemas? También hay preguntas para eso. Sí. Mientras más confianza se tenga en las instituciones, menos probable es que apoyen una dictadura. Entonces tenemos que tener democracias fuertes, tenemos que tener familias que se comuniquen y tenemos que tener buena calidad de la educación repartida en las escuelas. Sin embargo, se queda corto, ¿no? ¿Y por qué? ¿De qué hablan las familias? ¿Y qué pasa si los de las familias son unos fachos? Si los papás son unos fachos y hablan mucho con sus hijos. Eso ya no te lo dice la prueba, ¿no? La pregunta te dice eso. Para eso hay que hacer una evaluación cualitativa, ¿no? Y fue lo que hicimos durante la pandemia, uno de esos proyectos de pandemia que uno está aburrido en la casa. Nos pusimos a hacer focus groups en línea con chicos en México nada más, para preguntarles, porque yo también decía, bueno, ¿y qué tal que ni siquiera entendieron la pregunta y uno aquí desgarrándose las vestiduras? Y a lo mejor nada más leyeron: ¿apoyarás una dictadura si trae desarrollo económico? A lo mejor nada más leyeron desarrollo económico, sí, y ya, ¿no? Bueno, lamentablemente y tristemente no era el caso. Habían entendido bien la pregunta y tenían como una lógica retorcida, pero muy, muy importante. Estoy saliendo un poco de tema, pero básicamente lo que ellos decían es: en México la cosa está de la fregada. No hay libertad de comunicación. México es el país donde asesinan más periodistas del mundo. No hay libertad de movimiento, los cárteles de droga y otras delincuencia organizada no nos permiten movernos libremente por el país. Entonces, bueno, o sea, tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? Tenemos una democracia que no respeta nuestros derechos individuales y aparte estamos inseguros y estamos pobres y con una inequidad rampante, ¿no? Entonces, si me vas a traer un dictador que me va a corregir estas dos cosas, dale, tráelo. Y me ponen ejemplos en Singapur, ¿no? En Singapur dicen, yo los veo que están re bien, ¿no? O en China. Estoy dispuesto a vivir como los chinos y a hacer ese cambio, ¿no? Esto fue antes de la guerra en Rusia, lo mismo decía yo, para los rusos muy bien. Tráeme un Putin, no me importa, pero si va a poner en orden a los cárteles y va a distribuir mejor la riqueza, venga. Es difícil, ¿no? Pero necesitas estas dos cosas, ¿no? Ahora, lo de cómo formamos a la gente que entiende estas dos cosas, a la gente que pueda entender los números y que también se pueda ir a meter a hacer focus groups o un trabajo etnográfico con las familias o las escuelas, para ¿cómo los formamos? Pues bueno, tenemos que formar gente que esté que sea abierta, ¿no? Como otra vez yo me quedé impactado con lo de Marisol, ¿no?
tenemos que encontrar gente, formar a gente que entienda que en este mundo hay muchos mundos y que no pueden estar separados. Tenemos que formar a gente que esté abierta. Y ahora, de manera más concreta, yo diría, estos son dos mundos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Y mucha gente, yo veo que le tiene miedo, terror a los números, ¿no? Les ponen números y se echan a correr, ¿no? Entonces, yo creo que no es rocket science, ¿no? No es tan difícil, son estadísticas, son modelos. Ahora hay mucho software que si uno entiende la lógica de cómo se hacen las cosas, hay herramientas que te permiten hacerlo de manera relativamente sencilla. Hay que sentarse, hay que quemarse las pestañas un rato y estudiar. Pero también hay tantos recursos ahora en línea que no es difícil, ¿no? No es difícil. Y yo creo que necesitamos esta parte, ¿no? De manera, la parte más emocional, crear estudiantes que son empáticos, que pueden hablar y ponerse en los zapatos del otro, de manera más técnica, que puedan hacer estadística y etnografía, y bueno, que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Que se atrevan a hacerlo. Eso nos decían en el taller de ayer. Hay que atreverse, ¿no? No pasa nada, no es tan difícil, pero yo creo que hay que empujar a la gente para que lo haga. Y bueno, la otra era en cuanto a la medición, ¿no? ¿Cuáles son los, como les decía, esto es de acuerdo a lo que sabemos y con la tecnología y los conocimientos que tenemos, es lo mejor que hay. De eso les puedo ya dar yo testimonio, ¿no? ¿Hay problemas de deseabilidad social? Sí los hay, pero se tratan de atender a lo mejor de nuestros conocimientos, ¿no? Yo les ponía ejemplos de, por ejemplo, los ítems, cuando hablas en lectura, que se hacen esos análisis, ¿no? Tú agarras los ítems, los aplicas y luego revisas. En un caso nos dimos cuenta de que la mayoría de las niñas tenían una pregunta mal y los niños bien. Entonces tienes que regresar a la pregunta, ¿qué estás preguntando, no? Entonces era un pasaje de lectura que respondía unas preguntas, pero el pasaje de lectura era sobre un carro de carreras, un auto de carreras. Entonces las niñas como que perdían interés y dejaban. Hay ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Quitas esa pregunta, ¿no? Había otra que entre más te acercaras al Ecuador, más probable era que los niños la tuvieran mal. Entonces, ¿por qué? Porque era algo de palear la nieve en el invierno, ¿no? Entonces, para los niños del Ecuador, la nieve, ¿no? Y hay otras que de plano nomás no se puede y las ponen en los reportes técnicos con un warning, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan bueno tú crees que eres tú para matemáticas? Los niños asiáticos dicen que muy malos, entonces están hasta abajo de la tabla. Y los niños, los gringos, los americanos, ellos dicen que son muy buenos, ellos salen hasta arriba de la tabla. Y cuando haces el examen están al revés, ¿no? Entonces ahí es una cuestión cultural, ¿no? Que bueno, ahí no se… Estos estudios son democráticos. Yo hubiera quitado la pregunta y listo, no sirve. Pero bueno, a veces sirve a nivel local, porque a lo mejor no sirve para comparar con Estados Unidos con Asia, pero sirve para comparar dentro de Estados Unidos, ¿no? Y es una variable que la motivación y el self-concept es importante para muchas teorías psicológicas, ¿no? Pero bueno, hay que tomar la información con una pizca de sal y hacerlo, ¿no? Hay muchos métodos estadísticos que se usan para contrarrestar la deseabilidad social, que es el peor enemigo de estas encuestas. Entonces yo te diría que todo lo que se puede hacer se hace, y cuando no se puede se explica, y son como muy transparentes en la documentación de estas encuestas. Claro. ¿Por qué? Bueno, es muy difícil saber por qué. Yo lo que pensaría es, si quieres, dicen, if you want to measure change, don't change the measure, ¿no? Entonces, si quieres comparar dos cosas, yo creo que es difícil comparar manzanas con peras. ¿Cuáles son los criterios que usas tú en tu investigación para decir si la escuela lo está haciendo bien o mal? ¿Y cuáles son los criterios que se usan acá, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es, a lo mejor estamos midiendo cosas diferentes. No es que tu medición esté mal, no es que esta medición esté mal, es que estamos midiendo cosas diferentes. ¿Cuáles son los criterios? Sería lo primero que haría. Y la otra cosa es lo bonito de estas pruebas es que son
representativas, ¿no? Cuando haces tú el muestreo, se hace de manera aleatoria, de modo que lo que tú encuentras es representativo de todo el país. Es la muestra de escuelas que tienes tú representativa del país, a lo mejor es representativa de ese sector, ¿no? Y entonces se debería comparar únicamente con ese sector. Es difícil, ¿no? Porque a lo mejor estas escuelas, a lo mejor hay otras escuelas que tienen el certificado de calidad que lo hacen bien, pero como lo sabemos, ¿no? Entonces, otra vez, yo lo primero que haría es fijarme principalmente en qué es lo que estamos, cuáles son los criterios, y de ahí podemos partir, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Tenemos una pregunta del ciberespacio, de Iván Gorki, que nos pregunta que le gustaría profundizar un poco más en la construcción de estos instrumentos, cómo se construyen, cómo se conjugan los requerimientos de la institución mandante, en este caso estas grandes, la UNESCO, la OCDE, con los requerimientos de la población que se estudia. Eso nos pregunta. Bueno, aquí varía por instituciones, ¿no? ¿Quién está organizando esta evaluación? En el caso de la IEA, son procesos muy democráticos. La IEA es una organización, como decía Martín, que es una organización educativa. La OECD es una educación económica. La OECD ve la educación como un input, como un insumo del desarrollo económico. La IEA ve el desarrollo económico como un insumo para mejorar la educación, como que ponen a la educación del lado opuesto de la ecuación. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y la otra cosa es, ¿cómo lo haces? En el caso de la IEA, son procesos democráticos. La IEA es una asociación de países, la autoridad máxima es la Asamblea de Países Miembros. Ellos se reúnen cada año y lo primero que hacen es decidir este año qué vamos a evaluar. Ya que se ponen de acuerdo en qué van a evaluar, lo siguiente que hacen es cómo lo vamos a evaluar, este proceso, ¿no? ¿Cómo definimos educación cívica? Todos los países proponen preguntas diferentes y se ponen de acuerdo en cómo lo van a hacer. Y a veces no se ponen de acuerdo. El ICCS, el ICCS, tiene módulos regionales porque no se ponen de acuerdo. Entonces, todos juntos vamos a preguntar esta serie de preguntas, pero los países latinoamericanos tenemos otras preocupaciones que queremos atender, ¿no? La corrupción fue una de ellos. Los europeos dicen, nosotros no tenemos corrupción, así que no vamos a preguntar sobre eso. Vamos a preguntar sobre la Unión Europea. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien pregunta porque hay temas que son importantes para diferentes grupos de países. Y encima de eso, cada país también tiene la posibilidad de añadir unos cuantos ítems para el país nada más. Entonces se trata de tener la parte comparable para todos, la parte comparable regional y la parte que es únicamente para el país que lo hace. En el caso de los estudios de la OECD es un poco más, ahí no hay tanta libertad y es un poco más dirigido la manera en que se hace. Pero en general yo creo que se trata al menos de atender las necesidades de los países que participan. Bien, pues muchas gracias, Andrés. Estamos llegando ya al final de su presentación. Te agradecemos mucho los aportes, las ideas. Creo que se nos abre también un campo de posibilidades para organizaciones, profesores y también en la academia para poder seguir trabajando en esta área. Y de parte de aquí del comité académico al menos vamos a consultar, ver la posibilidad, a mí personalmente, y creo que quizá hay algunas opiniones compartidas, eso lo vamos a evaluar. Preocupante un poco también que de las pocas mediciones que miden actitudes, que miden temas socioemocionales, valores sobre la democracia a nivel internacional, que Chile viene participando desde los 70, no se le esté dando prioridad ahora. Eso fue una noticia que me desayuné ahora con Andrés. Y que creo que es importante. Yo me comprometo a armar una carta y compartirla con el comité académico y con el resto para ver si se puede revertir
esta situación. Creo que entre el CIMSE y el ICCS yo me quedo con el ICCS. Así que muchas gracias por su presentación y por su asistencia también, y vamos al café y seguimos con los paneles después.